Metrópolis, bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. ¡Qué película, qué peliculón! ¡Qué cinta que cambió la historia del cine! No solo del cine de ciencia ficción, del cine en general. La influencia de Metrópolis es innegable. Títulos como Blade Runner, Star Wars se inspiraron en gran parte en lo que ofrecía Metrópolis, en todo eso que cambió visualmente Metrópolis. Es una película realmente visionaria en muchísimos sentidos. El expresionismo alemán de la mano de Fritz Lang, del grandísimo director austriaco naturalizado estadounidense y alemán. Maneja de una manera totalmente inédita para la época la cámara, los claroscuros, ese expresionismo alemán tan característico, tan único. Esta película es realmente revolucionaria en el aspecto visual, muy revolucionaria. Estamos hablando de 1927. Era una época bastante primitiva del cine, es una película muda que sin embargo no necesita de palabras para contarlo todo. Está basada en una novela de Thea von Harburg, que era esposa y colaboradora de Fritz Lang. Y hablar de esta película es hablar de récords, hablar de un presupuesto récord para una película que se rodó en aquella época en Berlín. Una película que contó con 30.000 extras. Una película que durante muchos años estuvo mutilada, por decirlo de alguna forma, no estaba completa. Curiosamente, allá por 2008, se encontró en Buenos Aires una copia de la cinta con muchísimo metraje que no había aparecido hasta entonces. Se restauró, un proceso bastante costoso de restauración para ver lo que hoy podemos apreciar, una obra maestra única del cine. Un futuro distópico en el que hay una brecha enorme entre las clases pobres y las clases ricas. Las clases pobres que viven en el subsuelo de Metrópolis, de esa megalítica ciudad impresionante, gigantesca, futurista. Las clases pobres viven abajo donde funciona una maquinaria monstruosa para mantener todo lo que está arriba a flote. Las clases privilegiadas, las clases de los ricos, son las que viven en la superficie, una superficie luminosa, una superficie realmente casi del Olimpo, donde vive Freder, el hijo del todopoderoso gobernador de Metrópolis, Frederer. Freder, curiosamente, se da cuenta de que hay algo más de lo que parece en la superficie, todo bonito, todo esplendoroso, todo reluciente. Y cuando decide por sí mismo bajar a ese subsuelo que es en sí mismo otra gran ciudad bajo la tierra, se escandaliza, se asusta, se espanta de lo que ve. Freder se enamora de María, de una joven, una líder que lleva a ese pueblo del subsuelo a pensar que hay una esperanza para ellos de una manera bastante religiosa. Parece una líder religiosa que intenta motivarlos, decirles que llegará el día en el que la balanza se equilibrará y todos serán iguales. Por otro lado, hay un científico malvado, un científico terrorífico, con el aspecto típico de los malos de aquellas películas, Rottwang, que ha creado un robot revolucionario en ese momento en la historia del cine por su aspecto. Y luego veréis a quién o a quiénes influenció la apariencia de ese robot. Pero bueno, ese robot, Rottwang, tiene la intención de convertirlo en coger la apariencia de María, de la bondadosa y carismática líder María, para engañar a los hombres, corromperlos y destruir la ciudad. Más allá de qué pasará con esa historia de amor que surge lógicamente entre Freder y María, más allá de si Rottwang, con ese robot que va a cobrar apariencia humana, logrará su objetivo de sembrar el caos entre los hombres. Más allá de todo eso, es una película con muchísimo mensaje. Un mensaje sobre el futuro de la humanidad, sobre la tecnología, sobre la ética, sobre la religión, sobre la lucha de clases. Tiene mucha amiga esta película, tiene mucha historia y mucho mensaje que compartir con vosotros si decidís descubrirla. Yo os recomiendo, aunque es una película muda, a veces es un poquito complicado acostumbrarse a ver un trocito de peli, que te pongan un rótulo con lo que han dicho, seguir viendo la película y que te vayan poquito a poco poniendo en texto lo que van diciendo los actores. Pero no se hace para nada pesada, te intriga, te emociona.
Visualmente te atrapa. Lo que tiene Metrópolis es una estética visual única, revolucionaria. En cuanto a los actores alemanes, Gustav Frolich, que interpreta a Freder, y Brigitte Helm, que interpreta un doble papel. Por un lado, esa cándida, dulce, tierna María, de la que se enamora Freder, y por otro lado, ese robot maquiavélico con el que vamos a inaugurar una serie de anécdotas en este vídeo, como por ejemplo que esta buena actriz, Brigitte, pasó un auténtico calvario con ese traje de robot, un traje que pesaba 30 kilos. Hay imágenes de ella con una pajita bebiendo constantemente líquido que le ofrecían los asistentes de la película porque pasaba muchísimo calor dentro de ese traje de robot. Un robot que, por su aspecto, lógicamente, muchos habréis adivinado que inspiró a George Lucas. ¿Para qué? Para crear al bueno de C-3PO. George Lucas le pidió a sus asistentes, a sus ayudantes, que diseñaran un robot a partir del diseño, valga la redundancia, de María, del robot María de Metrópolis, y consiguieron a esta figura mítica de la ciencia ficción. Es uno de los grandes referentes de Metrópolis en el imaginario popular. Creo que prácticamente todo el mundo conoce a R2D2 y C-3PO. Bueno, pues que sepáis que C-3PO, la idea de C-3PO nació en Metrópolis. Tampoco podemos olvidar esa fotografía que inspiró a nada más y nada menos que Blade Runner. Qué mito, qué peliculón Blade Runner, que en algún momento me gustaría traer al canal como clásico moderno, como referente de la ciencia ficción en clave de clásico moderno. Pero esa arquitectura, esa oscuridad, esas luces, esas sombras que inspiraron a Blade Runner vienen de Metrópolis. También podéis intuir que lógicamente Fritz Lang y su esposa se inspiraron para la película ¿en qué? En un viaje que hicieron los dos a Nueva York, lógicamente a Nueva York, con la arquitectura que en aquella época ya tenía Nueva York, ya tenía Manhattan. Quedaron impresionados con la altura de los edificios, con las luces, con toda aquella magnificencia de ciudad y decidieron llevarlo a su manera al cine. Construyen una metrópolis que es realmente esplendorosa, fabulosa, magnífica. La maquetería, el arte de la maquetería que se ha perdido en el cine actual, lo llevan a cotas de excelencia en esta película Metrópolis. Y es muy curioso porque en el momento de su estreno, este mito, este título absolutamente crucial en la historia del cine, fue un fracaso comercial. Un fracaso comercial y además los nazis en su momento prohibieron la película por considerarla subversiva y comunista, con un mensaje comunista. Es la obra cumbre del expresionismo alemán, de esa estética de hacer cine de aquella época en Alemania. Fue tan influyente que la mismísima Madonna quiso contar con esa influencia visual para qué videoclip. Express Yourself, no sé si os acordáis de aquella canción fabulosa, es una de mis favoritas de Madonna, y ese videoclip donde ella era una especie de rica que vivía en lo alto de una gran torre y abajo estaban los obreros, tal como se muestra en la película, los obreros del subsuelo, y uno de ellos subía a esa torre para conquistarla, etc. Ese videoclip está inspirado 100% en la estética de Metrópolis. Tanto que al final del videoclip aparece una frase que es: sin el corazón no existe la conexión entre la mano y la mente. Es una frase absolutamente hermosa, preciosa, muy representativa del espíritu de la película, de ese espíritu de esperanza, de igualdad entre clases, de toda la luz que se desprende después de ver tanta oscuridad durante el metraje. Yo os recomiendo que si queréis conocer muchos detalles de la película que influenció en gran parte al cine actual, a muchísimos títulos del cine actual, no os perdáis Metrópolis, no os perdáis Historia Viva del Cine. Si os ha gustado este vídeo, por favor dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram. Cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias.